Un nuevo episodio de nuestra sexta temporada de FinTech. Hoy no nos quedamos atrás y tenemos una mujer líder, emprendedora en la industria FinTech. Bienvenida, Valentina, a nuestro podcast y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Andrés. I'm excited. ¿En dónde estás ahorita, Valentina? Acabo de llegar de Bogotá. Ahorita estoy en Cali. Cali. Pero ¿dónde tienes la base? De la startup, Sí. en toda Latinoamérica. No existe base. Tenemos personas en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en México, Salvador. No existe base. Worldwide. Worldwide, or Latin-wide, or America-wide. Hoy a los que nos escuchan en Spotify, en Apple o los que nos están viendo en YouTube, hoy queremos traer un tema bien apasionante desde el mundo del emprendimiento y queremos no dejar pasar esta temporada sin hablar de por qué emprender en FinTech y claro, desde una perspectiva de una mujer como Valentina que empezó, nosotros nos conocimos hace un par de meses con Valentina y la historia de Valentina es increíble y le dije tienes que estar en el podcast, la gente tiene que escuchar esta historia y creo que al final Valentina, los que nos están escuchando en este momento, quiero que se lleven es la motivación que llevó a Valentina a emprender en FinTech porque estaba en un status quo en su momento, pero se decidió a lanzarse por lo que creía. Y bueno, Valentina, cuéntanos un poco de tu background y prepárense los cinturones, agárrense porque es que Valentina tiene mucho flow en este podcast. Entonces, vale, cuéntanos de ti brevemente, tu background, de dónde vienes y para que la gente se conecte contigo. Bueno, yo nací en Estados Unidos, pero crecí prácticamente en Colombia, en Cali. En el 2015 a mí me dieron una beca para estudiar en una universidad que se llama Holt. No fue 100%, entonces aún así me tocaba que pagar una parte. El primer año la pude pagar, bueno, mi familia me ayudó a pagarla. Y en el segundo año mi mamá me dice, sorry, Valen, pero te va a tocar que devolverte porque no tengo cómo pagarte. Y yo, pues ya estoy acá en Estados Unidos, ¿para qué me voy a ir a devolver? Más bien trabajo y busco la manera de pagarme los estudios. Entonces, pude contactarme con una empresa que se llama Payjoy. Ellos son una fintech basada desde San Francisco y comencé trabajando en servicio al cliente. Entonces aprendí muchísimo acerca de procesos internos, hablar con el cliente, me pagué la universidad y un año antes de graduarme me dieron la posibilidad de trabajar en el equipo de finanzas. Mi máster era, bueno, mi enfoque era en finanzas, entonces tuve la posibilidad de trabajar con alguien que me enseñó muchísimo, fue mi primera mentora. Me dijo, Valen, necesitas un poco de prestigio porque no has ido ni a Stanford ni a MIT, no has ido a Goldman Sachs, no has ido a trabajar en las grandes ligas, necesitas un poco de ese prestigio. Y yo, pero tampoco quiero hacer eso, porque más bien, entonces me dijo, ¿por qué no haces más bien el CFA? Y para los que no conocen, el CFA es un examen de finanzas que tiene 3 niveles, aproximadamente uno estudia 300 horas, yo creo que terminé estudiando 350 para cada uno, pero digamos que eso me enseñó muchísimo más, llegar a los principios de por qué finanzas y de cómo se construye. Y en el 2018 ella decide salirse de Payjoy. Como yo era la segunda persona en finanzas y ella se va, pues yo no tenía nadie de quien aprender directamente que supiera muchísimo de finanzas. Como Payjoy acababa de cerrar una línea de crédito para financiar a sus clientes, yo llamé a esa persona que le había prestado dinero a Payjoy, que se llama James Sagan, el managing partner de Arclabs, y le digo, hey, yo acabo de aprender en menos de un mes cómo se leen estos contratos, que son unos contratos larguísimos de 200 páginas, lo aprendí y le dije, vení, yo lo aprendí también porque no lo hago no solamente desde el lado de la startup, sino lo hago desde el lado del fondo de inversiones. Y me dijo, listo. Entonces, apliqué, me dieron el trabajo y en el 2019 comencé a trabajar con ellos. Prácticamente ni siquiera me tomé días de vacaciones. Como yo había empezado con Payjoy como una intern, a mí no me dieron stocks o ESOP hasta en el 2018. Como justo me salí un mes antes de que se cumpliera el vesting,
dejé todo mi SOC de Payjoy, pero cero me arrepiento porque la verdad la oportunidad con ArtClubs fue increíble de aprender demasiado. Comencé yo en la parte de contabilidad, en la parte de operaciones, de ahí me pasé luego a riesgo, de riesgo ya a estructurar estos facilities. Con James abrimos Architect Capital, que era casi como la segunda versión de ArtClubs, y ahí fuimos a prestar a varios países y ahí fue que me conecté muchísimo más al mundo fintech, porque comencé a hablar con todos los CEOs, comencé a hablar con todas las personas que estaban haciendo crédito, y como yo no sabía nada de crédito, porque no, ese no era mi background, comencé a leer muchísimo y a preguntar, hacer muchas preguntas de por qué la gente construye crédito de esa manera, y luego ya de hacer tanta preguntadera, luego uno aprende muchísimo, y ahí ese es mi background. Oye, vale, pero mira que a pesar de que eres una mujer muy joven, has dicho varias cosas interesantes para los que nos están escuchando y mujeres que te están escuchando, pero también profesionales que nos escuchan en PropTech y en FinTech. Es que tú ya tuviste una experiencia trabajando y vemos mucho en el ecosistema de startups en América Latina que se quieren lanzar de una sin salir a la universidad, sin tener experiencia y voy a montar mi startup porque tal vez es un hype o que está de moda o no, pero eh, ¿tú le recomendarías a las personas que nos escuchan o cualquier lugar de América Latina que comiencen a desarrollar esa experiencia en una empresa, aprendan, fallen antes de salir a jugar con el dinero de uno? Mira, yo he pensado en esto demasiado, y no solamente por ahorita, por lo que estamos viviendo en el 2022, sino por lo que eh, porque yo siempre quería emprender. O sea, mi tesis la hice yo creando una empresa en la universidad, entonces es algo que he pensado muchísimo. La mejor respuesta que yo tengo para esto es el del nivel de riesgo que estás tomando. Entre el nivel de riesgo sea más alto, eh, existen menos posibilidades de que eso se vuelva true, que eso se vuelva factible. Entonces, si tú acabaste de empezar la universidad o estás terminando la universidad y no tienes experiencia en absolutamente nada, pero tienes un hunch de que quieres ir a hacer algo, bueno, pues te va a costar muchísimo más aprender muchísimas cosas que lo hubieses practicado en otra startup cometiendo los errores, pero ese hunch no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder practicar, no lo vas a poder poner en acción. Entonces, ¿tú qué haces? Nada, esperas o decides hacerlo ya, y simplemente es el nivel de riesgo que tomas. Entonces, entre más certidumbre, incertidumbre haya, eh, más, más duro es. Entonces, es una cuestión de qué tan duro es algo. Para mí es eso, es más una función del riesgo, no necesariamente si algo está bien o mal. En ese sentido, te pregunto, Vale, estamos hablando hoy con Valentina, CEO de BAS. Ahorita nos contará qué es BAS, Valentina, una fintech que está cambiando también el mundo financiero. En ese sentido, te pregunto, ¿en qué momento decidiste emprender? Ahí hay varios insights que cuando hablamos la primera vez me contaste y yo quedé sorprendido porque decaste algo muy bueno para decir, oiga, aquí encontré un problema. Cuéntame en qué momento decidiste emprender y cuál fue el paso a paso en tu caso, cómo sucedió. Mira, yo entré a Art Clubs y yo tenía a una persona que yo creo que cada 6 meses iba y le decía, no, yo ya me quiero salir, quiero ir a armar mi propia cosa. ¿Qué iba a armar? No tenía la menor pinche idea, pero yo sabía que quería armar algo. Y dentro de esos 6 meses, 6 meses, 6 meses, nunca lo hice hasta a los 2 años, que dije, yo tenía 24 años en ese momento, iba a cumplir 25, y yo dije, no, espérame, it's a quarter of a decade, es un cuarto de una década, ya necesito ir a hacer mis propias cosas. Y dije, no, quiero entrar a mis 25 años ya diciendo que quiero tener mi propia empresa. Entonces, me acuerdo que le dije a James, a mi jefe, le dije, hey, tú siempre me pediste 6 meses para que te renunciara, este es my 6 months notice. Y así le dije en abril 29, creo que un día después de mi cumpleaños, y entré a los 25 diciendo ya, este era el año que iba a ser. Resulta que yo pensé que iba a ser una idea, terminé haciendo algo totalmente distinto,
pero dije, I just need to go and do it. No, nunca va a haber un momento perfecto. Creo que si me hubiese quedado dentro de esa empresa, otra vez, el nivel de certidumbre que hubiese tenido hubiese sido muchísimo mayor por X o Y razones, pero a la misma vez no hubiese podido actuar en ese hunch que tenía, que luego hablamos de cuál era ese hunch, pero aún así si fallo hoy, me he divertido muchísimo. Para todos los emprendedores que estamos creando negocios tecnológicos, vale, tenemos un propósito. ¿Cuál fue el propósito que te inspiró y te motivó a iniciar, más allá de crear una startup y solucionar un problema? ¿Cuál fue ese primer propósito con el que empezaste y si sigue siendo el mismo hoy? Yo creo que el propósito de empezar algo, independientemente de qué es, para mí el propósito más grande es saber que yo quiero crear algo, que yo tenga la dirección de qué es lo que voy a crear. Ya sea llamarlo ser su propio jefe, ya sea llamarlo tener puntos de inflexión tan altos de aprendizaje. Por ejemplo, si ya no estaba aprendiendo tanto porque ya había aprendido de operaciones, de riesgo, de estructuración, y lo siguiente que iba a aprender no sabía qué era, pues yo decía, ya este era un momento para mí aprender algo realmente no, que una siguiente cosa que me tome, que me mate la cabeza, y hoy me está matando, pero esa cosa de crear valor, y creo que ni siquiera, obviamente valor hacia las personas, pero valor en tu propia mente. Eh, y eso es lo que me lleva a hacer esto. Ahí recientemente publiqué un TikTok, Valentina, bien interesante porque ¿No me lo has mostrado? ahorita te lo voy a mandar para que lo veamos. Y publiqué algo porque he visto mucho que en las startups y en los equipos y a los que nos están escuchando y viendo en YouTube ahorita, he visto mucho que hablamos mucho del problema también, pero no entendemos que cuando lo que nos motiva a la mayoría de emprendedores es a solucionar un problema muy grande y al final el problema grande es lo que define el tamaño de tipo de persona que somos, de qué estamos hechos, cuáles son las cualidades, de cómo somos capaces de resolver el problema, y eso lo hace complejo desde muchas variables, muchas perspectivas. Y mucha gente me escribió, me decía, oiga, sí, es que no es simplemente pensar en el problema, sino que el problema es el que me lleva a mí como persona, como emprendedor o como equipo de startup a decir, oiga, es que lo logramos. Era un problema tan grande hace 5 años que lo miramos atrás que hoy nos sentimos motivados por seguir adelante, y eso es lo que hace parte del proceso de motivarse todos los días, y es difícil, lo digo yo abiertamente, ¿vale? Levantarse todos los días, uno darse palmaditas en la espalda, es bien berraco, uno se enfrenta contra un mundo, un sector con muchas barreras, pero al final eso es lo que define a las personas y a los fundadores y a las startups, es qué tan enfocados y obsesionados están por el problema. Cuéntame en ese sentido, ¿cuál fue el problema que encontraste y por qué dijiste, oh, aquí voy? Pues hablando de obsesión, es algo sí, yo creo que no cuando te levantas, pero cuando te vas a dormir. Yo no sé, o quizás es diferente para varias personas, pero para mí personalmente, yo a veces no puedo dormir y me voy, me voy, me voy, y puedo dormir media hora y a la media hora me levanto con la cabeza dando vueltas. Entonces esa es la obsesión para mí que me da. ¿Cómo llegué hasta acá? Hubo varias cositas. Una fue varios de los CEOs que estaba trabajando, pues, para contexto, el fondo de inversiones no es un fondo de VC, sino un fondo de deuda. O sea, nosotros no compramos una parte de la empresa, que es lo que hacen los fondos de equity. Nosotros lo que hacíamos era prestar dinero para que las empresas, digamos, se endeuden, pero pudieran operar, correcto, operar de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Muchos de estos CEOs con los cuales yo hablaba me decían, vale, ¿no te quieres venir a hacer capital markets con nosotros? O sea, trabajar en la parte de conseguir deuda, hablar con los inversionistas. Creo que aprendí tanto que no habían muchísimas personas en Latinoamérica que hablaran quizás español e inglés, que funcionan de estructuración, y que trabajar con ellos. Y yo me sentía súper halagada, pues porque yo tenía, no sé, 22, 23 años y me hacían ofertas los CEOs y yo quedaba como, wait, ¿qué? Y
pero ¿cuál era el problema? Yo vivía en San Francisco, o sea, ahí me pagaban en dólares, me pagaban un fondo de inversión, era la mano derecha de esa persona que confiaba muchísimo en mí, fue una persona que yo estoy infinitamente agradecida porque me dio oportunidades muchísimo más duras de coger en otro lado. Y yo decía, bueno, si dejo esto para irme a una empresa que ya quizá está en serie A, serie B, pues el riesgo que ahorita estoy tomando, siento que me estoy yendo para atrás, es muy poquito el riesgo que estoy tomando. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si descargo todo lo que yo sé en un software y se lo doy a todas las fintechs o se las doy a todas las startups? Entonces, claro, quizás no puedo irme para una startup porque no me van a pagar lo suficiente, pero nada, vamos a armar un Capital Market Software as a Service, o como yo lo llamé en mi Notion, mientras comencé a hacer la base de datos, yo dije, no, pues V as a Service, y ahí es el nombre de VAS, cómo empieza, que la verdad pensé que lo iba a cambiar, nunca lo cambié, porque todo el mundo lo comenzó a usar, pero nada, ese fue el sticky del nombre. Ahí voy a hacer unas aclaraciones porque Valentina usa unas palabras muy startuperas y de pronto el que nos está escuchando en México o en Chile o en España no la entiende o porque, vale, hay mucha audiencia de real estate, pero ella nombró unas palabras muy de startups que usábamos en el Notion. Es básicamente una herramienta que usamos nosotros, los founders o los equipos para escribir nuestras ideas y estructurar, digamos, nuestro daily eh, y el weekly. Nuestro daily journal. Daily Journal, sí. Eso que nombras Es la llama psicología barata. psicología barata, tal cual. Oye, vale, pero mira que dijiste algo interesante, es que sientes que tuviste un mentor en tu ex jefe que te apoyó, que te impulsó, y me gustaría que habláramos un poco quiénes han sido esos mentores en este proceso, vale, de VAS. Sí, qué buena pregunta. La verdad, y lo voy a responder de otra manera, y es cuando yo estaba trabajando dentro de Art Labs y Architect, como yo hago muchas preguntas del por qué algo funciona de esa manera, por qué, o sea, hasta que no me quede claro, como que no dejo de indagarme en ese por qué, de por qué el mundo funciona de esa manera. Y en hacer tantas de estas preguntas, cuando otros founders también que tienen personalidades similares llegan y me preguntan por qué, claro, como yo lo había estudiado también, yo podía explicárselos de una manera que ellos lo entendieran y que luego ellos se los pasaran a sus equipos, que ese agregar de valor, o sea, primero lo agrego valor a mi mente, luego se lo doy a otras personas, y cuando ellos dicen, Valentina me está generando valor, en el momento en que yo fui a pedir un favor, no te imaginas a mí cómo todo ese valor se me devolvió. No sé si menciono muchas de estas personas acá, quizás en el futuro las mencionaré, pero han sido CEOs de fintechs, han sido personas que fueron mis mentores en ambas compañías, mis inversionistas, que son personas que hablamos mucho de estrategia y no son necesariamente como palmadas en la espalda, pero es ir a tratar de figure out este maze, como dice maze en español, sorry, hablo mucho Spanglish, el laberinto, mucho de figure out ese laberinto, lo, lo hablo muchísimas con esas personas, entonces siento que yo armé un cap table de inversionistas con skills totalmente distintos, backgrounds totalmente distintos, que siento que puedo ir a muchas personas para muchas cosas y no me quedo con uno. Y obviamente mi mamá, que a veces solamente la llamo y yo, ¡pum! Mi mamá dice, no, hágale que eso es parte del coso. Mi mamá es emprendedora también, entonces es algo que solamente hablarlo con alguien es chévere. Hay algo que siempre vale en las mentorías que hacemos nosotros en el campus de PropTech. Siempre le digo a los fundadores, a las startups, vea, a mí me hubiera gustado tener a los 30 años mentores. Uno cuando empieza va ciego contra el mundo, uno cree que tiene la super idea, el super producto, o va a encontrar un problema, pero es muy complejo y creo que parte del proceso de las startups y de los equipos es buscar esos mentores en cualquier área. Y inclusive si traes, y me llama mucho la atención lo que dices, Vale, de armar un cap table con distintos perfiles de VCs, creo que también termina sacándote un poco de la caja de la caja negra en la que a veces uno se encuentra en su sector financiero o en real estate o el que sea. Escuchar otras voces son importantes hoy en las empresas. Alguien que esté viendo desde afuera el negocio o desde otra perspectiva, creo que termina agregando mucho valor y no solo
pensando lo que uno cree que es o por qué lo es. Y yo creo que eso es muy valioso. Tres retos que has vivido hasta hoy, ¿vale? De emprender y crear tu startup. Tres retos muy puntuales. ¿Qué te duele hoy? ¿Qué ha sido difícil en el proceso? El primer reto que tuve fue algo que posiblemente no es algo muy común dentro de quizás lo que escuchamos de las mujeres, de levantar dinero, y es que yo comencé, a mí me dieron term sheets antes de que yo comenzara a levantar dinero. Entonces, del reto más duro que tuve respecto a que no podía ni siquiera dormir, me levantaba a las 3 de la mañana como que, coño, ¿qué hago? ¿A quién dejo entrar? Y era porque me comenzaron a llegar term sheets o me decían, Valen, yo te pongo esto, yo te pongo esto. Y yo decía, no, pero no puedo meter a todo el mundo, pues porque si no termino vendiendo el 100% de la compañía. Entonces, ¿a quién dejo meter? Y ese a quién dejo meter y conocer las personalidades y el background de cada persona. ¿Será que esa persona sí me está diciendo la verdad o me está cuenteando? Y esa fue uno de los retos más grandes empezando la empresa. Eh, Segundo reto que la verdad otra vez no fue tan difícil, looking backwards, era el equipo. Yo contraté a una persona que luego me trajo a otra persona, los inversionistas que justo tuve y me dijeron, mira, yo te voy a ayudar con esta parte de hiring, comenzaron a traerme y entonces se volvió verdad todo lo que me habían dicho mientras estuve en el fundraising y comencé a armar el equipo y ahorita pues ya somos 30 personas, entran 2 más el próximo mes y se volvió un equipo, la verdad, top notch para mí. Y luego ahorita la tercera parte es, creo que, estrategia. Entonces, esto es pues, lo que me lleva, creo que las últimas 2 semanas. Y yo siento que cada 2 semanas cambia como cuál es ese reto más grande. Yo lo encompass, I would encompass estas 3 retos entre manejar la parte psicológica. Eso para mí es la cosa. Pero ahorita es qué diablos hacemos dentro de la parte estratégica y entonces es irse a dormir con la cabeza pensando en mil qué diablos hacer y al siguiente día tratar o de ejecutarlo o decir, no, todavía no, me falta más tiempo o me falta encontrar un poco más de la verdad para steer the ship. Entonces, pero lo encompasaría o lo metería todo dentro del globo de la parte psicológica. Tres insights para contratar una persona. Si un founder nos está Los escuchando, tengo, es que tú dices, estos son los que tengo yo. estos son las 3 cosas que yo lo aplico simplemente para cualquier persona. La primera, que sea alguien demasiado curioso. Entonces, es una persona que puede ir a aprender por sí mismo, de que tiene la capacidad de sacar el tiempo, de sentarse, o si lo quiere hacer parado, pero de aprender. Segundo, que con eso vaya y genere valor, ya sea a sí mismo o a los demás, etcétera. Y la tercera es que cuando ya haya generado tanto valor, que tenga la capacidad de bajar su propio ego y luego volver a ser estudiante de la vida y volver a empezar con esta primera cosa de ser curioso y mantenerse simplemente en este loop. Valentina, ¿cómo vas? Está cambiando el mundo financiero. Cuéntanos ya brevemente cómo visualizas el negocio, cuál es el problema, cuál es el tamaño que encontraste, cómo estás ayudando tú a las fintech. Hagamos un ejemplo, porque es bien complicado de entenderlo. Digamos que tú, Andrés, tú quieras comprar un saco, que ese saco cuesta 100,000 pesos, pero tú no tienes el capital justo el día que fuiste a comprar ese saco. Entonces a ti hay una empresa que te dice, una fintech, te dice, mira, yo te voy a prestar 80,000 pesos, usted ponga los 20,000 ya y yo le presto para el saco. Entonces eso es lo que hoy conocemos dentro del mundo fintech. ¿Qué es lo que pasa? La fintech levanta su propio equity de un VC, ponle que $1,000,000, pero ellos, ¿cómo hacen dinero? Ellos hacen dinero prestándole a muchísimas personas y cobrando el interés de esos préstamos. Entonces, ¿qué sucede? Pues la fintech solamente levantó $1,000,000, entonces no puede crecer a $20,000,000 a menos que venda muchísimo más de la empresa. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Levantan deuda para ir a financiarse, apalancarse. Entonces pueden ir a levantar $5,000,000 más o $10,000,000 más sobre ese $1,000,000 y van y lo prestan. Ese levantamiento de deuda, que es diferente al levantamiento de equity, es un proceso muy largo, es un proceso que muchísima gente desconoce, tiene muchas cosas económicas, aparte de los intereses que le cobra el fondo de deuda.
Y luego, después de que cierran ya la negociación, que puede que se muere 3 meses, 6 meses, 12, 18 meses, y cuando ya comienzan a prestar, hay un proceso interno que es muy diferente al de equity, que el de equity, cuando ya inviertes, tienes el dinero and that's it. En deuda es un proceso prácticamente o diario o semanal o mensual, que son 2, 3, 10 analistas, dependiendo de qué tan grande es tu facility o cuántos facilities tengas, e ir a hacer ese proceso manual. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Es, uno, automatizando este proceso para que sea automático, que genere transparencia entre todos los parties, entre todos los actores que se meten, porque a veces son no solamente el fondo de deuda con la fintech, sino que hay una fiduciaria de por medio, existen, digamos, más players around esa estructuración. Entonces yo lo que hago es generar one source of truth de toda la información que se está compartiendo y así poner un mercado que todavía no es o está, digamos, como 30 años atrasados a lo que es Estados Unidos, sino más. Entonces es generar ese mercado que hoy no existe en Latinoamérica o es muy poquito. Yo desde mi punto de vista lo veo muy potente porque, como tú dices, el acceso a esa deuda hoy para una empresa como una fintech, inclusive me atrevo a decir para ahora es PropTech. De hecho, Avi levantó de su ronda de $300 millones, levantó un 50% en deuda. Creo que es muy importante que hayas visto eso. Creo que, y te quería preguntar, en estos últimos años, ¿quién está también metido en este mercado, vale, en Estados Unidos, en Latinoamérica? ¿Quiénes estás viendo como competidores en este mercado o estás creando un nicho, un océano azul allí? No, o sea, existen, digamos, por ejemplo, Estados Unidos tiene un mercado súper grande, o sea, privado, el mundo de deuda privada, el mundo de deuda pública, la emisión de bonos públicos, es un mundo, it's been done, está hecho, hay nuevos competidores que están saliendo en Estados Unidos o que salieron incluso antes que yo, que vienen haciendo esto, ya es un mercado supremamente gigante. En Latinoamérica existen empresas que están haciendo esto. Nuestra apuesta es no solamente hacer una quinta parte de lo que están haciendo, sino es generar un software prácticamente de crear varias layers o building blocks de lo que realmente se necesita para que el mercado sea eficiente, y en vez de tener un mercado súper fragmentado, es unirlo todo y ser mucho más eficientes en ese proceso. Vale, no sé si quieres cerrar con algo, algún mensaje para los que nos escuchan, los que nos están viendo en YouTube. En parte, digamos, como de motivación, creo que es una de las frases que más me gusta es como ser cada vez mejor cada día, o ser cada día un poco mejor que ayer. Entonces hay veces las cosas no pareciera que están avanzando, pero si uno se centra en esos hábitos, es la parte de los hábitos, tener buenos hábitos diarios, que eso, it compounds over time. Esa sería una. Y dos, respecto a ya digamos directamente VAS y deuda, si tienen preguntas, si quieren conectarse con diferentes lenders o fondos de deuda, si no saben cómo funciona el mundo de deuda, vamos a estar sacando un par de blogs acerca para que los lean. Pero nada, si tienen preguntas, cosas que no puedan encontrar en internet porque es un mundo súper opaco, porfa envíasenlas y me las envías tú a mí. Nada, me encantaría. Busquen en LinkedIn, te pueden encontrar como LinkedIn, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar? Pueden encontrar Valentina Valencia, creo que Tristán, así creo que me pueden encontrar. LinkedIn, listo, Valentina Valencia. Vale, gracias hoy por acompañarnos en nuestro podcast. Recuerden, a ti por invitarme. Mucho fintech esta temporada. Venimos hablando de PropTech casi 2 años, pero creo que hay que darle un refresh y hoy estoy muy contento de tenerte aquí, Vale, en nuestro podcast. Enhorabuena, te deseo los éxitos y nos vemos en el siguiente episodio con más emprendedores y startups fintech que revolucionan el sector financiero. Vale, un abrazo, gracias. Andrés, Picos.